Bien, ¿me escuchan? Sí, señor profe. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y a todas que no se encontraban cuando saludé. Mm, Buenas noches, profe. buenas noches. Mm, pues no sé si sea pertinente seguir esperando si alguien más se va a conectar. Comúnmente se están conectando pues pocos estudiantes. Entonces, pues consideraría que podríamos iniciar de una vez y pues los que vayan ingresando pues se irán adelantando. De todas formas, ahí queda la grabación. Eh, Antes de iniciar con nuestra sesión del día de hoy, quisiera recordarles que para hoy tienen la entrega de una actividad, o mejor dicho, hoy era el plazo máximo, de pronto lo han estado entregando durante la semana, no he revisado eso, pero pues por si acaso, que tengan, digamos, que presente que hoy es el plazo máximo para subir esa actividad. Esa actividad era una actividad grupal, de acuerdo a los grupos de trabajo que se habían conformado, y pues estaría como pendiente de eso. No sé si haya habido algún inconveniente con la entrega de la actividad. ¿Todo bien con respecto a eso? Profe, pues yo la presenté Mm, solo. Iba a decir lo mismo, profe. O sea, casualmente no pude estar las sesiones anteriores y me adelanté ayer. Entonces, pues dije, ya es muy tarde como para escribirle a alguien y incluirme en algún grupo. Y Listo. inicialmente también cuando se habló del tema de que iban a haber actividades en grupo, pues no estuve presente. Entonces, supongo que ahorita, pues, cuando estemos la mayoría podría hablar y si hay alguien que le falte alguna persona o que sean pocos, pues me incluyo. Pero este trabajo sí lo hice sola, profe. Listo. No, o sea, pues por esta primera actividad, si prefieren entregarlo individual, pues, o sea, si no tuvieron otra opción que entregarlo individual, no hay ningún problema. Eh, pero sí les voy a, digamos que solicitar que para las siguientes actividades que sean grupales, por favor las hagan en grupo. Entonces tratar como de contactar a sus compañeros para, pues, formar. O sea, las próximas actividades van a ser, digamos que un poco más extensas y pues ahí ustedes se van a dar cuenta de la ventaja que puede significar que trabajen en grupo. Entonces, les recomiendo que para las siguientes actividades, si no pudieron, porque realmente no pudieron encontrar un grupo de trabajo, traten de conformarlo. ¿Listo? Eh, Listo, profe. Sí, maestro. bien. Pues no, realmente con respecto a tu expectativa de que ingresen más, no sabría decir si así será o no. Como les digo, pues últimamente están ingresando de a poquitos. Entonces, te recomendaría que más bien trataras de contactarlos. No sé si de repente alguien acá, pues mira que Steven, por ejemplo, está solo o entregó el trabajo solo. Entonces, de repente puedes hablar con él a ver si para una próxima ocasión, pues de pronto puedan reunirse para las actividades que vendrán. ¿Listo? Sí, Y señor. listo. Entonces, ¿qué pretendo hacer la sesión de hoy? Hoy quiero continuar con ese trabajo que iniciamos la clase del sábado anterior acerca del cálculo de integrales de funciones trigonométricas. Y voy a reiterar lo que mencionaba el sábado con respecto a este tipo de integrales. Y es que no hay un método único para calcular integrales de funciones racionales.
Excúsenme, por favor. Excúsenme, por favor. Les estaba diciendo que en este tipo de integrales, de funciones racionales, perdón, no hay un único método para calcular estas integrales. De alguna forma lo que estoy tratando de hacer es como ir clasificando, categorizando, y de acuerdo a esas categorías vamos como proponiendo ciertas ideas para calcular la integral, pero, como les digo, no es que haya una única fórmula para todas las integrales de este tipo de funciones. Nosotros mencionábamos, por ejemplo, la clase anterior, que cuando la función racional era un cociente entre dos polinomios lineales, nosotros podíamos establecer una especie de manipulación algebraica que me permitía convertir esta integral en una integral que nosotros pudiéramos calcular. Entonces, de alguna forma, ahí les mencionaba, y si por si acaso pues hay alguno que no haya podido asistir, pues en el video está. Yo les mencionaba como una especie de técnica en la cual nosotros como que íbamos cuadrando la integral de la correspondiente función racional hasta que llegábamos a una integral mucho más sencilla de calcular. Entonces, digamos que ahí la propuesta era manipulación algebraica. Entonces, ahí entra en juego con mucha fuerza, digamos que saber cómo simplificar, restar, sumar, cuadrar expresiones, de tal forma que podamos simplificarlas. Esa fue como la idea de lo que alcanzábamos a presentar la sesión de clase anterior. Y eso aplica casi que exclusivamente para polinomios, o para funciones racionales, donde el numerador y el denominador eran polinomios de grado 1. Pero naturalmente, si aumenta el grado de alguno de esos polinomios, nosotros tenemos que empezar a revisar algunas otras alternativas. Dentro de esas otras alternativas emerge algunas integrales, y voy a tratar como de caracterizarlas bien, para las cuales nosotros podemos aplicar la regla de sustitución. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, esta integral, la integral de x sobre x al cuadrado más 5, pues lo primero que tenemos que mencionar es que no podríamos aplicar los métodos que mencionábamos la clase anterior, pues porque los polinomios no son lineales, los dos. Cuando hablo de los polinomios me refiero al que está arriba y al que está abajo. El de arriba sí es lineal, pero el de abajo es cuadrático. Entonces, este polinomio en particular, o esta función racional en particular, no se puede hacer con la manipulación que mencionábamos la clase anterior. Y entonces la propuesta es revisar si de repente para esta integral nosotros podemos aplicar la regla de sustitución o el método de sustitución. Y entonces, para verificar si efectivamente podemos aplicar el método de sustitución, lo que nosotros hacemos es separar esta función en dos pedazos. Los dos pedazos son el denominador, con un 1 arriba, multiplicado por el numerador. Entonces yo tengo acá 1 sobre x al cuadrado más 5 multiplicado por x, que viene a ser lo mismo que esta expresión de acá. Y entonces, cuando yo hago esa separación,
yo puedo ver lo siguiente. Y voy a tratar como de presentarlo de otra forma. Espérense, tal vez hago un poquitico de zoom, como para acercarme un poquito más a la idea. Y la idea es la siguiente. Cuando yo escribo esta integral de esta forma, cuando yo tengo 1 sobre algo, esa integral la puedo escribir de esta otra manera. Puedo escribir esto, 1 sobre x al cuadrado más 5, lo puedo escribir sobre x al cuadrado más 5 elevado a la menos 1. Digamos que eso es una propiedad que tienen este tipo de expresiones. Cuando tengo 1 sobre algo, yo lo puedo escribir como ese denominador elevado a la menos 1. Y cuando yo tengo esta integral expresada de esta forma, pues yo puedo ver que aquí hay una compuesta multiplicada por otra función. Y para poder aplicar sustitución, ustedes saben que es necesario que la derivada de esto sea igual a esto de acá. O por lo menos que la diferencia entre la derivada de esto y lo que aparece acá sea un factor constante. Entonces yo digo, bueno, cogí la integral, la escribí de esta manera, luego la escribí acá y entro a verificar si la derivada de esto efectivamente es igual a esto que aparece acá, para verificar si puedo aplicar sustitución para esa correspondiente integral. Y entonces, cuando yo reviso eso, yo digo, no, pero es que la derivada de esto es 2x. Y lo que me aparece acá es una x. Y entonces esto no es la derivada de esto, pero entonces aquí utilizamos un recurso que habíamos visto en alguna ocasión, y es que si yo le multiplico 2 a esta expresión, ahí sí puedo aplicar sustitución. Porque si yo cojo esta x y la multiplico por 2, ahí sí me quedaría que la derivada de esta sería igual a esta expresión de acá. Y como yo le multipliqué 2 para no alterar la integral, pues la divido por 2 o la multiplico por 1/2. Y entonces esta integral de acá, que es la misma que teníamos desde el principio, se convierte en esta integral que estoy mostrando acá. Entonces, cuando yo tengo una integral de funciones racionales, a partir, digamos, que de este proceso, yo puedo entrar a verificar si le puedo aplicar sustitución. Para aplicarle sustitución, yo necesito que la derivada de esto sea igual, o sea, esto multiplicado por una constante, igual a lo que aparece multiplicando del lado derecho. Y en este caso en particular, porque no siempre se va a poder, pero en este caso en particular, yo tengo eso. La derivada de la interna es precisamente esto de acá a partir de esta modificación. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es claro lo que hice con esta integral para escribirla de esta forma? ¿O hay alguna pregunta? Sí, profe. Y entonces, a partir de ese proceso, puedo aplicar sustitución. Porque ahora sí, como la derivada de esto es esto de acá, pues simplemente yo puedo hacer u igual a esto, y el du, pues como es la derivada del x al cuadrado más 5, me queda esta expresión de acá. Entonces aquí tengo el 1/2, esto me queda u a la menos 1, que es lo mismo que decir 1 sobre u, con el du. Y ya en este momento sabemos
pues que la integral de u a la menos 1 es logaritmo natural de u, y a continuación revertimos la sustitución. Entonces me queda un medio por logaritmo natural, y como u es igual a x al cuadrado más 5, pues me queda esta integral. Y entonces esta integral en particular funciona o se puede solucionar por el método de sustitución. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me voy haciendo entender con la idea? ¿O Sí, alguien tiene profe. alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, háganla. Yo no, profe. Entonces, insisto, esto se puede aplicar en algunas integrales. ¿Cómo verifico yo en cuáles integrales se puede aplicar sustitución? Bueno, en cuáles integrales de funciones racionales se puede aplicar sustitución. Pues me toca hacer este proceso y revisar si tengo o si puedo cuadrar que la derivada de esto sea lo que está multiplicando acá. Naturalmente habrá casos donde eso no suceda y por lo tanto ahí no podríamos aplicar sustitución, y tendríamos que hablar de algún otro método que voy a presentar, digamos que más adelante. Entonces, quiero que miremos este otro ejemplito. Quiero que miremos este otro ejemplito. Esa misma idea. Supongamos que yo tengo esta integral y la voy a poner bastante sencillita. Entonces, como es para establecer como un criterio. Yo tengo esta integral, 3x al cuadrado, más 2x, y aquí tengo x a la 3 más x al cuadrado. Miren que aquí estoy como aumentando bastante el grado de los polinomios involucrados. Y entonces yo quiero ver si a esta integral le puedo aplicar sustitución. Y entonces, para poder aplicarle sustitución o para ver si le puedo aplicar sustitución, lo que yo hago es lo siguiente y voy a agilizarlo lo más posible. Estas expresiones, estas funciones racionales, yo las puedo escribir como el denominador. Aquí me salta un montón de pasos. A la menos 1, es decir, el denominador queda... Ay, ¿por qué me quedo escrito así? Escúchenme. El denominador... No veo cuando esto pasa. Y listo. El denominador a la menos 1 ya deje, a la menos 1 multiplicado por el numerador. Y esto de acá. Digamos que esa es una forma rápida de escribir una fracción como una multiplicación. El denominador a la menos 1 multiplicada por el numerador. Y entonces, para ver si puedo aplicar sustitución, pues reviso la derivada de este, y si la derivada de este me da exactamente igual a esto, o me da esto multiplicado o dividido por un factor constante, ahí podría aplicar sustitución. Y en este caso, pues la derivada de esto claramente es exactamente esta expresión de acá. Y entonces en ese caso, a esta integral le podemos aplicar, perdón, la regla de sustitución. ¿Por qué le podemos aplicar sustitución? Porque la derivada de lo de adentro, de la compuesta, o bueno, de la potencia, es igual a esto que aparece aquí al frente. Entonces, ahí aplicaríamos sustitución. De manera rápida, pues la sustitución sería u igual a x al cubo más x al cuadrado.
Y el du, pues sería la derivada de eso, que la derivada de eso es 3x al cuadrado más 2x, con el correspondiente de x. Y ahí empieza a fluir el proceso de sustitución. ¿Sí me voy haciendo entender? ¿Sí es clarito este ejemplo? Yo empiezo a ir como un poquito Sí, más profe, rápido. íbamos bien. Empiezo a ir un poquito más rápido porque sustitución ya la hemos discutido. Esto es como retomar la regla de sustitución para el caso específico de algunas funciones racionales. Pero pues naturalmente si tienen preguntas, me las pueden comentar. Bien. Ahora, entonces, quiero que traten de mirar como el esquema que hemos tratado de ir desarrollando. Yo tengo una integral de funciones racionales. Hay algunas que se resuelven con una fórmula que vimos la vez pasada. La voy a retomar, que es esta fórmula de acá. Hay algunas que se calculan directamente con esta fórmula. Si no se puede directamente con esta fórmula, pero los dos polinomios son lineales, no constantes, entonces yo puedo hacer una manipulación algebraica para simplificar la integral. Entonces, siempre que sean polinomios lineales no constantes, el numerador y el denominador, yo puedo hacer esto de cuadrar, por decirlo de alguna forma, la integral para poder calcularla. La clase pasada discutíamos cómo. Y si no son polinomios lineales los dos que aparecen en la fracción, pues lo primero que hago es revisar si de pronto lo puedo hacer por sustitución. Entonces hago este proceso, este truquito, y miro si sustitución realmente me funciona para esa integral. Aquí no la terminé, pero pues acá al hacer la sustitución me queda pues la integral de u a la menos 1 con el du, y pues esto es, y yo creo que esto ya tienen que tenerlo como muy interiorizado, que cuando tengo x a la menos 1 o u a la menos 1, es decir, la variable elevada a la menos 1, la integral de eso es logaritmo natural de la variable más la constante, revierto, y entonces eso me da logaritmo natural de, en este caso, x al cubo más x al cuadrado. Y ahí terminaría nuestro ejercicio de integración. Les mencionaba hace un rato, no cualquier integral va a responder a la regla de sustitución, o no cualquier integral de una función racional va a responder a la regla de sustitución. Y entonces, cuando no se puede aplicar ninguno de los preceptos que hemos visto hasta ahora, es que aparece un método, digamos que un poquito más elaborado, que es el que se conoce como el método de las fracciones parciales. Y entonces vamos a tratar de mirar con bastante detalle cómo es el funcionamiento de ese método. Pero entonces, para eso, revisemos una integral en particular. Y tomemos como ejemplo la integral que estoy presentando en pantalla. La integral de 3x menos 7 sobre x al cuadrado menos 5x más 6. Entonces, lo primero que yo hago es revisar si algo de lo que mostraba anteriormente puede llegar a funcionar. Y entonces, pues, no son polinomios lineales los dos. Aquí hay un polinomio cuadrático. Entonces, no puedo aplicar ese truco que veíamos la vez pasada. Esta integral no sale por sustitución. Ustedes pueden revisar que cuando la escriben como el denominador a la menos 1 por el numerador, la derivada de lo que está acá en el denominador no es lo mismo que aparece aquí arriba. Entonces tampoco me va a servir la regla de sustitución.
Y entonces es que aquí surge una nueva propuesta. Y la propuesta es descomponer esta fracción en ciertas fracciones que nosotros llamamos las fracciones parciales. Ese proceso de descomposición tiene varios pasos. Por el momento no les voy a mostrar los pasos, ya los voy a mostrar en un ejemplo posterior. Por el momento les voy a mostrar el resultado de esa descomposición. Ya más adelante les explico cómo se saca la descomposición. Esta fracción, a partir de un proceso de descomposición, que es el que voy a mostrar a continuación, se puede escribir de esta forma. Ese proceso de descomposición es como tratar de encontrar dos fracciones más sencillas que al sumarlas me dé esta expresión de acá. Entonces, ese proceso que vuelvo y repito, no estoy detallando todavía, simplemente como mostrarles cuál es la idea de lo que pretende hacer el método, pero ese proceso de descomposición de las fracciones, a partir de este método que presentaré más adelante, lo que hace es coger esta fracción y escribirla como esta más esta de acá. ¿De dónde salieron esas fracciones? Por el momento no lo discutimos, por el momento simplemente sabemos que las podemos descomponer. Y cuando yo hago esa descomposición, resulta lo siguiente, que la integral de esto, que es la integral que yo quiero calcular, pues me queda la integral de esta función más la integral de esta función de acá. Es decir, como esto se descompuso en estas dos fracciones, pues a la hora de integrar toda la función, esto me va a quedar la integral de la primera fracción más la integral de la otra fracción. Entonces, la idea es descomponer la función racional que a mí me dan, la fracción, en dos o más fracciones, pero la ventaja acá es que cada una de estas fracciones, su integral es muchísimo más sencilla que la integral que teníamos originalmente. La filosofía del método de las fracciones parciales es coger una función racional y descomponerla en varias fracciones, de tal forma que cada una de las fracciones en las que se descompone, nosotros las podemos integrar a partir de los métodos que nosotros ya conocemos. Naturalmente viene la pregunta clave. Yo sé que eso es como lo que algunos deben tener en la cabeza. Bueno, ¿y usted de dónde sacó estas fracciones? ¿Cómo sabe que esta es la descomposición? Ese proceso de descomposición es un proceso que tiene varios pasos. Y ese proceso de descomposición, o cada uno de esos pasos, nosotros tenemos que mirarlos con muchísimo detalle. Lo que he presentado hasta ahora es como el objetivo general. Tengo una fracción, la descompongo en varias fracciones, y una vez yo descompongo, el cálculo de la integral se me va a simplificar. Naturalmente, pues la pregunta es, ¿y si a mí me dan otra fracción, cómo hago para descomponerla? Y entonces eso es lo que uno conoce como el proceso de descomposición en fracciones parciales. Y para ese proceso, o ese proceso de descomposición, tiene fundamentalmente cuatro pasos. Cuatro pasos que son
eminentemente algebraicos. Es decir, son pasos donde lo que vamos a estar haciendo es como ir desarrollando algunas operaciones algebraicas de factorización, de resolución de ecuaciones. Digamos que aquí en este proceso entra en juego mucho de la teoría algebraica que posiblemente ustedes hayan discutido en cursos anteriores. Factorización, resolución de ecuaciones, simplificación, multiplicación de fracciones. Entonces vamos a tratar de detallar cómo funciona ese proceso de descomposición. Entonces, yo tengo mi función, yo tengo mi integral. Entonces, tengo mi integral por acá y yo quiero realizar este proceso de descomposición. Entonces, lo primero que yo hago es tomar el denominador y factorizarlo lo más que yo pueda. Ustedes saben que cuando uno tiene un polinomio, pues uno puede, por decirlo de alguna forma, aplicarle diversos métodos de factorización o diversas técnicas de factorización, la que le sea más conveniente. Entonces, la primera parte exige que yo sepa factorizar el polinomio que aparece en el denominador. Si yo no lo puedo factorizar o no sé cómo factorizarlo, pues no voy a aplicar o no voy a poder aplicar este proceso de fracciones parciales. Entonces, ese es el primer paso. Cojo el denominador, lo descompongo, perdón, lo factorizo y en este caso, pues la idea de la factorización para este polinomio es relativamente sencilla. El polinomio x al cuadrado menos 5x más 6, yo lo puedo factorizar de esta manera. Me queda factorizado como x menos 3 multiplicado por x menos 2. ¿Sí es claro cómo se hizo ese proceso de factorización? ¿O no? No, no, profe, para mí no, estoy como procesando información. Listo. Es que es mucha cosa. ¿Qué cosa, perdón? O sea, que es mucha cosa. Pues mucha información de por sí. Lo de la factorización, No, porque es lo que que- te estoy diciendo en este momento es simplemente cojo el denominador y lo factorizo. Entonces yo te pregunto, esta factorización, o sea, ¿saben cómo factorizar este polinomio? Esa es la pregunta concreta acá. Ese polinomio, ¿saben por qué resultó esta factorización de acá? Sí, pues a veces. Dime. Pues, digamos, no sé qué método de factorización utilizaste ahí, pero más o menos yo sí lo recuerdo, o más o menos recuerdo la parte. Entonces, Ya, profe, se ya voy supone como... que, Ah, O digamos, sea, x por x a la 2 se supone que se multiplica 3 por 2 y da 6 y digamos que el 3 y el 2 también se restan, o pues en este caso se sumarían porque ambos son negativos, y da 5x. efectivamente. O sea, cuando uno tiene un polinomio de esta forma, para factorizarlo, lo que uno busca es un par de números que multiplicados den este de acá y sumados o restados den este numerito de acá. ¿Sí recuerdan ese caso de factorización? Sí, señor. Entonces, por eso es que el denominador me queda factorizado de esta forma. Entonces, déjenme, voy a tratar como de retomar cuál es la idea. La idea es tratar de descomponer esta fracción.
para descomponer esta fracción, el primer paso de esa descomposición es factorizar el denominador. Ese es como el primer paso. En algunos casos va a ser fácil factorizarlo, en otros casos no va a ser tan fácil. Naturalmente, eso depende del método de factorización que uno vaya a aplicar. Pero a grandes rasgos, ese proceso, que fue el que me permitió o el que me va a permitir descomponer esto en estas dos fracciones, arranca factorizando el correspondiente denominador. ¿Sí me clarifico un poquitico ahí? Steven, Lorena, ¿sí me clarifico un poquitico? Sí, profe, no, no, a mí no, Sí. no es que me parezca demasiada información, sino que me confundí, digamos, en la factorización, pero ya cuando estaba hablando de otro compañero, Kenny, sí, ya caí en cuenta que ya lo hice, cojo las dos, sí, las dos expresiones que están en paréntesis y las multiplico y me va dando. Claro, una me da menos 2x y menos 3x y por lo resto da menos 5x y más 6. Era eso, profe. Aquí, pues, no sé, o sea, yo sé que esto a veces como que les molesta que lo diga tanto, pero pues es la verdad. Aquí hay que repasar algunos conceptos, o sea, particularmente tienen que repasar cómo se factorizan estos polinomios. Entonces, ustedes saben que hay un montón de casos de factorización. Eso se ven, digamos, que en el álgebra escolar, a veces en la universidad vuelven y se les recuerdan a uno. Lo cierto es que en el primer paso hay que factorizar el denominador. Si vamos bien hasta ahí, yo voy como pasito por pasito. Ese es solo el primer paso para hacer esa descomposición. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿O sigue habiendo alguna inquietud? Sí se le sigue. No, ahí ya va bien, profe. Listo, pues. O sea, quiero resaltar, este es solo un paso de un proceso, y es un proceso un poco extenso, un poco extenso, en eso tengo que ser como bastante honesto, pero pues vamos a ir retomando y vamos a ir revisando cada paso con el mayor detalle que podamos. Cuando yo hago la factorización, o a partir de la factorización que yo haga, viene un segundo paso. Entonces voy a tratar de explicarlo de una manera, la manera más sencilla que se me pueda ocurrir. Esta factorización tiene una característica muy particular, y es que en la factorización, cada uno de los factores es un polinomio distinto. O sea, aquí me salió x menos 3, aquí me salió x menos 2. Y adicionalmente, cada factor es un polinomio lineal, es un polinomio de grado 1. Cuando yo tengo que en la factorización, o sea, a mí me dan esto y yo tengo que factorizarlo, y cuando yo lo factorizo, me resulta un polinomio lineal multiplicado por otro polinomio lineal diferente, surge la siguiente descomposición. Y esto me quedó muy chiquito acá, no sé por qué. A ver si lo puedo escribir más grandecito. Entonces miren cuidadosamente cómo es la descomposición. Esta era la fracción que yo tenía, 3x menos 7 sobre x al cuadrado menos 5x más 6. Esto se descompone en dos fracciones. En cada una de esas fracciones, el denominador es cada uno
de los factores del denominador original. Es decir, si este denominador se factoriza como x menos 3 por x menos 2, entonces la descomposición de las fracciones, el primer denominador va a ser x menos 3 y el segundo denominador va a ser x menos 2. Y arriba de cada uno de esos factores van a ir dos constantes o dos números que en principio nosotros no conocemos. A este número de acá lo llamamos A y al otro número lo llamamos B. Son constantes, o voy a decirlo mejor, son números desconocidos. Por el momento no sabemos quiénes son. Y entonces, nuestro propósito posterior va a ser determinar quiénes son estos dos números. Pero bueno, ese es el problema que vendrá después. Entonces, retomo. Tenía una fracción que quiero integrar. Lo primero que hago es factorizar el denominador. Factorizar es como separarlo en varios factores. Entonces aquí me queda el factor x menos 3, x menos 2. Y si estos factores son polinomios lineales y distintos, entonces la descomposición de la fracción que yo tenía va a quedar como un número dividido el primer factor más otro número dividido el otro factor. Entonces, por eso es que me queda a sobre x menos 3 más b sobre x menos 2. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí me siguen con la idea? Sí, señor. O si tienen alguna pregunta, por favor, planteenmela. Pues hasta el primer punto estoy entendiendo. Ya cuando bajamos, ¿En dónde te perdí? digamos, ya en la segunda parte, pues ahí, Sí. digamos, o sea, Bueno, entonces voy a borrar esto. entiendo que cuál es la función original. Sí. O sea, La puedes componer. O sea, es entonces voy a borrar esto y voy a arrancarlo de cero. ¿Listo? Entonces sí. voy a arrancar esto de cerito. Factoricé. Factoricé mi denominador. O sea, el que está abajo. ¿Listo? Y entonces lo que viene a continuación es lo siguiente. Esta, que es la fracción que yo quiero integrar, yo la puedo descomponer, o mejor dicho, la puedo escribir como la suma de dos fracciones. Entonces va una fracción más la otra fracción. En el denominador de cada una de las fracciones va cada uno de los factores. Entonces, el denominador de la primera fracción va a ser x menos 3. El denominador de la segunda fracción va a ser x menos 2. Es decir, cada uno de estos factores, y eso digamos que es como una propiedad de los fraccionarios que no vamos a profundizarla, simplemente vamos a usarla. Entonces, cada uno de estos va en cada uno de los denominadores. Entonces, este primero va aquí como denominador x menos 3 y este segundo va como el otro denominador, x menos 2. Si aquí me hubieran dado otros dos factores, pues estos otros dos factores son los que irían en esos denominadores de la descomposición. ¿Sí me va siguiendo hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Y arriba no sabemos qué es lo que va. Lo que sabemos es que son números. O sea, yo sé que arriba va un número
que se llama A y hay otro número que se llama B. Pero nosotros en este momento no sabemos quiénes son A y quiénes son B. Precisamente parte de lo que viene a continuación es encontrar qué valores específicos toman los números A y B. Entonces, digamos que en ese segundo paso, lo que hacemos es plantear la descomposición, pero hay unos valores que nosotros no conocemos en este momento y cuyo propósito es encontrarlo en los pasos posteriores. ¿Sí? ¿Ya es como un poquito más claro? Profe. Como siempre, si tienen alguna pregunta, me la pueden comentar. Entonces, quiero que vayan viendo la secuencia. Factorizo el denominador, cada factor lo pongo en la descomposición como un denominador específico y arriba van a ir un par de números que nosotros no conocemos y que queremos conocer. Bien. Y este es el segundo paso del proceso de fracciones parciales. Miren, esto al principio es como lento, o lo explico como bastante lento, o sea, como que se ve como bastante dispendioso, pero cuando uno coge práctica, esto después empieza a ser muchísimo más ágil, como que uno dice, ah, mire, ya factoricé el denominador, aquí está la descomposición, y encontrar los números, digamos que es un ejercicio algebraico, que uno con práctica va adquiriendo la manera de encontrar. Pero esta es la idea. A partir de la factorización es que se genera la descomposición. Para salir a la pausa, solo lo voy a mencionar y después de la pausa lo explico con muchísimo más detalle. Este tercer paso que voy a mostrar acá es un paso netamente algebraico. Este paso tiene como propósito tratar de encontrar quiénes son A y B, que son los valores que me están faltando. Lo que hace es lo siguiente. Yo sé que esto es igual a esto de acá. Porque eso es lo que me dice el segundo paso. El segundo paso me decía, esto es igual a esto. Pero esto que me quedó acá, yo lo puedo escribir en una sola fracción. Para escribirlo en una sola fracción, lo que yo hago es sumar los dos fraccionarios. Sumarlos utilizando esa regla de suma de fraccionarios que posiblemente ustedes conozcan, que es yo multiplico este por este denominador, entonces me queda A por X menos 2, más B, o sea, más este por este de acá. Si ustedes recuerdan bien cómo se sumaban fraccionarios, eso es como una suma en cruz, que yo multiplico este por este denominador de acá, más este por este denominador de acá. Entonces eso es como lo que va aquí arriba. Y abajo multiplico los dos denominadores. Entonces me queda A por X menos 2, aquí en cruz, más B por X menos 3, sobre la multiplicación de los dos denominadores. La multiplicación de X menos 3 por X menos 2. Y entonces, esta expresión de acá me queda escrita
en una sola fracción, haciendo la suma entre los dos fraccionarios. Entonces, yo sé que esto parece demasiado recargado, pero en el fondo, las operaciones que estamos haciendo son operaciones, digamos que elementales, eh, entre expresiones algebraicas. Esto es, o esto no es más que suma de fraccionarios. Este por este más este por este sobre este por este de acá. Y me queda esta expresión. ¿Sí me hago entender más o menos con la idea? Sí, profe, íbamos bien. Listo. Entonces, yo quiero parar acá. Quiero parar acá como para que nos tomemos una pausa, porque, lo que les digo, tal vez los estoy como saturando un poco. Entonces, digamos que la pausa de pronto nos ayuda como a asentar. Pero la idea va siendo, factoricé el denominador, a partir de eso hago una descomposición y esa descomposición la escribo en una sola fracción sumando fraccionarios, sumando estos dos fraccionarios de acá. Después de la pausa, vamos a discutir cómo a partir de este proceso o a partir de esta fracción, yo encuentro los valores de A y los valores de B. Y cuando tengamos los valores de A y B, ya tengo la descomposición completa del fraccionario que a mí me habían dado para integrar. Pero ese proceso de encontrar el A y el B todavía tiene un poquitico de, digamos que de proceso para llegar. Pero por el momento vamos hasta acá. ¿Cómo vamos todos? ¿Bien? ¿No bien? ¿Enredado? Ahí vamos, profe. Listo, Pues, o sea, yo creo que vamos en el hilo. Pues listo, le tengo cogido el hilo hasta el momento. listo. Eso es como, o sea, miren, y qué pena que les alargue tanto la pausa. Miren, esto es como todo. Con el primer ejemplo uno dice como, bueno, yo entiendo la idea, pero pues todavía a uno le falta. Entonces, nosotros lo que siempre hago, ejemplo, hasta que se aburran de ver tantos ejemplos. Y entonces ya no es solo que le vayan siguiendo el hilo, sino que ustedes digan, ah, claro, como que interioricen completamente el proceso. Pero pues por el momento, la idea es como tratar de irle siguiendo el hilo, como dice que. Bien. Entonces vamos a tomarnos la pausa, ahora sí como para descansar. Son las 8:59. Tomémonos una pausa de 10 minuticos. Entonces volvemos a las 9:10 para continuar con este proceso. Porque la parte que viene sí es un poquitico más técnica de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces es muy importante que estén como muy atentos a lo que voy a mostrar. Entonces nos vemos en 10 minutos, a las 9:10.
Bien. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Entonces, voy como a retomar ese proceso de descomposición en fracciones parciales que estábamos desarrollando antes de la pausa. Este paso que viene a continuación, que es, digamos, que parte de este mismo tercer paso que estábamos analizando, tiene algunas como particularidades algebraicas que voy a tratar de mencionar de la manera más simplificada posible. Detrás de esto hay, digamos que una teoría algebraica relativamente sólida, o sea, como muy, muy llena de propiedades, por decirlo de alguna forma. Voy a tratar de mencionarlo de la manera más simple, como para que nosotros podamos manejarlo sin enredarnos tanto. Pero de todas formas, y esto debo advertirlo, aquí hay varios detalles sobre los cuales hay que estar atentos. Antes de la pausa, nosotros habíamos hecho esto. Nosotros teníamos esta fracción, la habíamos descompuesto de esta forma, utilizando la factorización del denominador, y haciendo la suma de los fraccionarios, me había quedado esta expresión de acá. Esta expresión de acá tiene una característica muy particular, y es que el denominador de acá es la factorización del denominador original que nosotros teníamos. O sea, si ustedes miran acá, aquí yo tenía x al cuadrado menos 5x más 6, y aquí abajo aparece la factorización de ese denominador. Esa es una característica muy importante desde el punto de vista algebraico. Porque si yo digo que este denominador es igual o es la factorización o factorizado es este denominador de acá, inmediatamente yo puedo decir que el numerador de arriba tiene que ser igual, perdón, el numerador original tiene que ser igual a este numerador que me queda al final. Entonces, la idea o la justificación que está detrás del proceso que voy a mostrar a continuación es que el denominador que me queda al final de todo este proceso es la factorización del denominador que tenía al principio. Y entonces yo puedo igualar el numerador original, que es 3x menos 7, con el numerador que me quedó en la parte final. Y entonces de aquí resulta esta expresión. 3x menos 7 es igual a este numerador que me había quedado al final de todo este proceso. Entonces, digamos que ese paso tiene como un sustento teórico fuerte, pero de manera simplificada, lo que estoy diciendo es, cojan el numerador de la izquierda y lo igualan con el numerador de la derecha. Entonces me queda 3x menos 7 es igual a esta expresión de acá. Esa expresión que me queda acá, yo la puedo desarrollar. Desarrollar es distribuir o multiplicar a
por este paréntesis de acá, más b por este paréntesis de acá. Entonces, la idea algebraica aquí es a multiplicado por x menos 2 me da a por x, o sea, aquí distribuyo el a, este a se multiplica con esta x y este a se multiplica con este menos 2. Y por eso me queda ax menos 2 por a. Esta es una operación algebraica de distribución. Esto de acá, cuando lo distribuyo, me da esto de acá. Y este otro pedazo, que lo voy a pintar en azul, cuando lo distribuyo, me queda esta expresión de acá. Miren que la idea es, por si acaso, o sea, lo digo con tanto detalle, por si acaso esta manipulación algebraica no es tan familiar para ustedes. Lo que yo hago es decir, multiplico a por x, multiplico a por menos 2. Y me queda a por x menos 2 por a. Y luego multiplico el b por x y lo multiplico el b por el menos 3. Y entonces aquí me queda b por x menos 3 por b. Eso es lo que hago en este pasito de acá. Distribuir cada una de estas letras entre el paréntesis que lo está multiplicando. ¿Sí me siguen hasta ahí? Hasta esta parte donde está sombreada. ¿Sí es clarito como ese proceso? Sí, señor, ahí vamos. Sí, profe. Listo. Y este paso sí quiero que lo miren con completo cuidado. Con completo cuidado. Yo voy a hacer lo siguiente. Dentro de estos términos, y aquí voy a quitar como los colorcitos por un instante, para que no se enreden con esos colores. Dentro de estos términos hay dos tipos de términos. Unos que van con X, que son el A y el B, y otros que no tienen nada, o sea, que no van con ninguna letra, bueno, con ninguna variable, con la variable X, que es menos 2A y menos 3B. Entonces, ¿yo qué hago? Y este paso es, quiero que le presten mucha atención. Esta X, yo la puedo poner como un factor común. Hagan de cuenta que esto es lo que uno llama factor común por agrupación. Yo factorizo la X y cuando factorizo lo que tiene X, me queda A, que es este que está multiplicando la X, más P, que es este otro que también está multiplicando la X. Es decir, yo como que agrupo los términos que tienen la variable X. Y luego factorizo la X como un factor común. Entonces, estos dos, este de acá y este de acá, se factorizan como A más B multiplicado por X. Entonces yo tengo A más B multiplicado por X, dicho de una manera muchísimo, muchísimo más directa. Yo digo, bueno, este tiene X, ¿quién va con él? A va la A. Entonces pongo la A acá. ¿Dónde más hay X? Ah, aquí hay otra X. ¿Con quién va? Con una B. Ah, entonces acá va la B. Entonces por eso me queda A más B multiplicado por la X. Y lo demás que no tiene X, que es el menos 2A menos 3B, yo lo dejo por aparte. Entonces, como que agrupo lo que tiene la X y agrupo lo que no tiene la X.
Entonces, lo que tiene la X, me queda A más B multiplicado por la X, y lo que no tiene la X, pues simplemente en este caso es menos 2A menos 3B. Y a partir de eso me queda esta expresión. ¿Cómo la vieron ahí? Bien, profe. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Que a veces no encuentro una mejor forma de decirlo. Entonces yo por eso lo digo como lo que tiene X, como que lo agrupo, pues, y lo factorizo, y lo que tiene X lo dejo al final. ¿Sí? Sí, señor. Como si yo no entendí la última parte. La parte en la que lo factorizaste. Dime, otra vez, ¿no? ¿Qué parte no es? Entonces voy a volver a retomar, ¿listo? Voy a volver a retomar. La última Hasta aquí parte, estábamos bien. la última parte, como tal el resultado que donde te está dando. Sí. Listo. Hasta aquí estamos bien. Hasta donde está aquí sombreado, estamos bien. ¿Sí? Sí, Kenny. Hasta Sí, aquí. señor. Listo. Entonces, voy a borrar esto. Sino que Voy a borrar ahí esto y lo voy la a... última parte sí siempre. Sí. Listo. Entonces, voy a borrarlo y lo voy a tratar de retomar. Ujú. Es que tratando de buscar la mejor forma de decirlo. Yo tengo acá este término que tiene X. O sea, este tiene un término que es A por X. Aquí aparece la variable X. Y este término de acá también tiene la variable X. Entonces, por decirlo de una manera muy, muy directa, yo digo, ¿quiénes tienen X? Entonces, la X está en este término y en este término de acá. Entonces, lo que voy a hacer es, este término, le voy a quitar la X y solo me quedo con la A. Ya la X se la pongo al final. Entonces, aquí queda la A de este término de acá y luego miro el otro término que también tiene X, que es este término de acá. Entonces, le quito la X, que más adelante se la voy a poner, y me quedo solo con el B. Entonces, es este término que tiene la X, este término que tiene la X, como que me quedo solo con los coeficientes y al final pongo la variable X. Entonces, ¿qué cogí ya? Ya cogí este término que tenía X y este término que también tenía X. ¿Qué me queda faltando o qué me queda sobrando, para decirlo mejor? Me queda sobrando este de acá, que este se llama menos 2 por A, y me queda sobrando este de acá, que este se llama menos 3 por B. Y entonces es a partir como de esa agrupación que obtengo esta expresión de acá. Si es un poco mejor, Kenny, si me hago entender un poquito mejor. Sí, señor. O sea, pues, o sea, según lo que entendí, o sea, cuando tú sacas por lo menos la X, como se repite tanto en la parte de la A, que es AX y BX, pues cuando tú multiplicas AX, pues no multiplicas, digamos, la X por la A, pues te va a dar el valor de AX, y cuando multiplicas el valor de B, te va a dar la otra función que es BX. Efectivamente. Sino que aquí estamos es como factorizando, como Exacto. devolviéndonos. Sí, sí es eso. Es eso en el fondo. Es que esto de acá, cuando lo desarrolláramos, nos daría AX más BX. O sea, entonces por eso es como que yo agrupo por variable. El A multiplicado por la X y el B multiplicado por la X, los agrupo y me quedan de esta forma. Exacto. Ya voy a explicar por qué lo escribo de esa forma. Ya voy a explicar por qué lo escribo de esa forma. Dale, gracias.
pero sí es claro esta expresión de acá, ¿cierto? Sí, sí, es claro. Es que lo único que se me había hecho raro era porque, como normalmente, o pues, o sea, según entiendo, digamos, es como si tuviera factor común, que era la Sí. X. Sino que, pues, como estoy acostumbrado a que pongan la X adelante, entonces Ajá, no sé, ahora que sí, estuviera sí, sí, diciendo como sí, sí, sí. Sí, porque, claro, o sea, también estaba pensando en eso, que uno comúnmente lo pensaría como así. X por A más B. Sí. Lo que pasa es que lo necesito escribir de esta forma con el X aquí atrás para el proceso que voy a desarrollar a continuación. ¿Listo? Pero sí, sí, o sea, la idea que estabas pensando es exactamente así, solo que puse la X al final. Sí, señor. Sí, todos estamos como bien hasta ahí. Sí, me voy como haciendo entender. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, miren, y esta es la parte, o esta es otra parte clave en este proceso. ¿Para qué hago todo esto? Ustedes dirán, ¿y para qué toda esta vaina? ¿Para qué todas estas operaciones? ¿Para qué toda esta álgebra? Por decirlo de alguna forma. Lo que yo estoy buscando es este polinomio que tenía al principio, tratar de igualarlo con esta expresión que tengo al final. Entonces, quiero que miren la estructura de esto. Yo aquí tengo 3 por x menos 7. Esto era lo que tenía al principio. Lo que tengo al final es a más b por x menos 2a menos 3b. Entonces, cuando uno mira lo que tengo al principio y lo que tengo al final, yo logro captar cierta similitud. La similitud que yo veo es la siguiente. Aquí yo tengo todo esto multiplicando por x y aquí yo tengo este número de acá multiplicando por x. Entonces, esto de acá, lo que está multiplicando a la x al lado final, es igual a lo que está multiplicando a la x en el momento inicial. Entonces, en ese sentido, yo tengo lo siguiente. Esta expresión de acá, a más b, es igual a este 3 de acá. Entonces, como que yo igualo por pedazos. Hagan de cuenta como que yo leo. Entonces, yo digo de izquierda a derecha. Yo digo, yo tengo esto por x con esto. Y yo tenía acá esto por x con esto de acá. Entonces, hasta la x, lo que está antes de la x, tiene que ser igual a lo que está antes de la x acá. Entonces, por eso yo obtengo que a más b es igual a 3. Y lo que va después de la x, que es este menos 7, tiene que ser igual a lo que va después de la x, que en este caso es menos 2a menos 3 por b. Y entonces, a partir de ese análisis, yo digo, a más b tiene que ser igual a 3 y menos 2a menos 3b tiene que ser igual a menos 7. Y de ahí surge este sistema de ecuaciones, lo que uno llama un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, vuelvo y repito, la idea es que esta parte de aquí al final tengo que igualarla con esta parte de aquí al principio. Y entonces la manera de igualar es lo que está antes de la x al final tiene que ser igual a lo que está antes de la x al principio de toda la expresión. Entonces tengo que a más b es igual a 3, porque es lo que está antes de la x, y lo que está después de la x tiene que ser igual a ambos lados. Entonces, menos 2a menos 3b tiene que ser igual a este menos 7 de acá.
Y entonces yo tengo estas dos ecuaciones o este sistema de ecuaciones. A más B tiene que ser igual a 3 y menos 2A menos 3B tiene que ser igual a menos 7. ¿Sí vieron el truco ahí? ¿Sí ven como la idea? Sí, profe. Por eso es que yo ponía la X al final, Kenny, para que me quedara como la lectura de la última expresión parecida a la lectura de la primera expresión. Ok. ¿Sí? Pues, o sea, según lo que estoy, según lo que estoy entendiendo, lo va a decir un poco brusco, un poco, pues, así como lo veo, es que A más B, pues tiene que ser igual a 3 y pues como está la X ahí, entonces pues daría 3X, según lo que entiendo. Y más dicho de La manera más suma, precisa. Dicho de manera más precisa. O sea, y la suma pues de menos 2A y menos 3B, pues ya daría 7. menos 7. Decía, exacto, menos 7. Sí, o sea, olvidémonos de todo esto, olvidémonos de todo este intermedio por el momento. Todo esto fue el proceso para llegar a este paso final. Entonces, no sé si así de pronto se vea como un poquito más claro. Al final, lo que me importa es lo que tenía al principio y lo que tenía al final. Eso es lo que me importa en toda esta expresión. O sea, lo intermedio fue para llegar a este resultado de acá. Entonces, tú dices, mira, aquí está la X. Esto es como nuestra guía en este caso. Aquí tengo una X, la voy a pintar del mismo color a ambos lados. Aquí tengo una X pintada de verde y aquí tengo esta X pintada de verde acá. ¿Listo? Entonces tú empiezas a leer y dices, mira, estas dos cosas o estas dos expresiones son iguales. Y yo sé que aquí, antes de la X, tenía este 3. Y en el otro lado, antes de la X, tenía este A más B. Entonces, esta parte que está antes de la X tiene que ser igual a esta parte que está antes de la X. Entonces, este A más B resulta siendo igual al 3. Mira que es como si leyera lo que está antes de la X y lo que está después de la X. Entonces, la X por el momento, digamos que no me interesa. Lo que me interesa es lo que está antes y después. El X es como la referencia a la hora de hacer esta ubicación. Entonces, A más B es igual a este 3 y lo que va después de la X a ambos lados, el menos 2A menos 3B, tiene que ser igual a este pedacito de acá. Entonces, el menos 2A menos 3B resulta igual a este menos 7. Y de ahí salen estas dos expresiones. Sí es como entendible, Kenny. Sí, señor. O sea, esto es, o sea, lo que les digo, esto es como el primer ejemplo. Al principio uno como que entiende por pedacitos, pero tal vez uno después dice, uy, pero ya se me olvidó cómo era lo anterior. Para eso mañana vamos a hacer ejemplos y ejemplos y ejemplos de esto. Pero por lo menos que nos vayamos llevando cómo es la estructura de este proceso. Entonces, bueno, ahora sí voy a volver a escribir todo lo que estaba ahí, todo lo que estaba intermedio, todo lo que estaba intermedio. Esto a lo que llegamos acá es la herramienta para encontrar el A y encontrar el B. Y entonces aquí aparece un concepto que viene del álgebra lineal. Pero creo que ustedes álgebra lineal todavía no han visto. Entonces voy a tratar de explicarlo de la manera más simplificada posible. Yo tengo dos numeritos que llamo A y llamo B. Yo sé que A más B
tiene que ser igual a 3 y yo sé que menos 2a menos 3b tiene que ser igual a menos 7. Entonces, lo que yo necesito encontrar son esos números a y b de tal forma que al sumar esos dos números me dé 3 y de tal forma que al multiplicar menos 2 por a menos 3 por b me dé menos 7. Hay unos métodos básicos para encontrar esos números. No sé si ustedes en algún momento habrán escuchado hablar del método de eliminación o del método de sustitución para solucionar ese tipo de sistemas. Yo, es que aquí bueno, me estaría metiendo en terrenos que no me competen. Entonces, voy a ver cómo lo puedo plantear bien. Lo que uno comúnmente hace para tratar de solucionar este sistema, ya teniendo este sistema, es como tratar de despejar una de las variables en términos de la otra y luego reemplazar lo que nos queda de una de las ecuaciones en la otra ecuación. ¿Sí le suena como familiar ese proceso de despejar para solucionar un sistema de ecuaciones lineales? Si no, pues Sí, díganme. profe. Si no, Sí, sí, señor. si no me dicen no y... Pero lo que pasa es que en este momento no quisiera ahora porque pues, ustedes dirán, ahora nos va a meter otro tema que viene de otro lado. Entonces, si no es totalmente claro ese proceso, mañana lo miramos con un poquitico más de detalles, como por no recargarlos. Creería yo que ustedes de repente han escuchado hablar de esto en algún momento, pero si no, mañana, para no recargarlos hoy con esto, eh, les muestro como con detallito este proceso, si lo considera necesario. Pero la idea es la siguiente. Yo tengo este sistema y cuando yo aplico ese método que les menciono, que espero que ustedes más o menos conozcan, cuando yo le aplico ese método, yo obtengo que A tiene que ser igual a 2 y que B tiene que ser igual a 1. Porque A más B da 3. Miren que esto es 2 más 1, da 3. Y menos 2 por 2 da menos 4. Y menos 3 por 1 da menos 3. Y menos 4 menos 3 da menos 7. Entonces, la solución de este sistema es que A es igual a 2 y B es igual a 1. Hay un proceso detrás de a partir de este sistema obtener estos dos valores. Comúnmente uno a veces lo ve en el colegio, creo que no lo ve en el colegio, pero pues simplemente estoy comentando eso, no quiero que nadie se vaya a incomodar porque diga eso. Pero si no es como totalmente claro ese proceso de cómo hice para a partir de este sistema obtener estos valores, mañana hacemos un pequeñito repaso breve de cómo se llega desde aquí hasta esta solución. Lo cierto es que cuando yo tengo estos valores, estos eran los valores que yo quería encontrar. Yo quería encontrar quién era A, yo quería encontrar quién era B, y con esos valores ya tengo la descomposición que estaba buscando en fracciones parciales. Entonces, esa es la estructura del proceso.
Entonces, mi descomposición era A sobre X menos 3 más B sobre X menos 2. Como A vale 2 y B vale 1, entonces la descomposición me queda 2 sobre X menos 3, aquí era donde estaba la A, pero ahora reemplazo A por 2, perdón, y más 1 sobre X menos 2. Aquí estaba la B, como ya sabemos que la B es igual a 1, pues la reemplazamos. Y aquí tengo la descomposición que yo necesitaba para calcular la integral. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Sí alguien me iba a decir algo? Entonces, como decía en algún momento, y ahí no le faltaba razón a Steven, son muchas cosas, son muchas cosas, son muchos procesos algebraicos metidos ahí. Y naturalmente es natural, haga la redundancia, que, que con el primer ejemplo uno como que diga, uy, pero hay pedazos ahí que no, como que uno dice, bueno, voy siguiendo el hilo, pero ya me perdí sobre toda la historia. Pero entonces la estructura de este proceso que les acabo de mostrar es factorizo el denominador, genero la descomposición con esa factorización, a partir de esa descomposición encuentro A y encuentro B, que ese es como este proceso del tercer paso, que el tercer paso es como el paso realmente clave acá. Con ese proceso encuentro A y encuentro B, y con esos valores ya tengo la descomposición. Y con esa descomposición es que nosotros calculamos la integral. ¿Cómo la ven? Pues sí, profe, me gusta lo de, si algo mañana, echarle un repaso rápido. A esta parte, ¿cierto? A Sí, cómo señor. se soluciona cómo se obtiene de aquí hasta acá. Sí, Yo pienso que correcto. ese pasito es bueno como echarle una miradita rápida a la idea. Si quieren en este mismo ejemplo o si quiere con otro ejemplo, como para que vean cómo es como la estructura de eso. Pero, pero lo importante en este momento es que vean como el mapa gigantesco de la situación. La imagen grande, por utilizar un anglicismo. Y es que yo estoy tratando de descomponer la fracción que a mí me dieron en varias fracciones. A partir de factorización, a partir de simplificación y a partir de solución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces ahí aparecen varios términos que son algebraicos, en los cuales nosotros vamos a ir profundizando a medida que vayamos mirando los ejemplos. ¿Sí? Sí vamos como Sí, viéndolo, maestro. sí vamos como viendo como la idea. No se estresen si en este momento como que hay pedazos que no digamos que no entienden, sino que como que se les enriedan de a poquitos. A medida de que uno va viendo ejemplos y ejemplos y ejemplos, uno como que va tratando de clarificar. Y naturalmente, pues, a partir de las preguntas que ustedes plantean. Bien. Esto era como lo que les quería presentar el día de hoy, con sus más, con sus menos, con sus enredos, por decirlo de alguna forma. Ahí vamos delineando un proceso para simplificar fracciones o funciones racionales. Mañana vemos ejemplos, abordamos los detalles técnicos que tal vez no estén enteramente claros, como para tratar de darle un poquitico más de forma a este método de acá.
Bien, entonces nos veríamos mañana. Muchísimas gracias por su tiempo Buenas y noches. atención. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Que pasen Gracias, profe. una feliz noche. Buenas noches, profe. Que estés muy bien.